Bueno, Sánchez ya tiene su cheque beca educativa. Sí, hemos visto que eran 4 meses, ¿no? Bueno, pues tendremos que avisar. No sé si el pobre que tenga una beca tendrá que pedir una parte, si llega a tiempo, si no llega a tiempo y todo eso, que es la manera de que no funcione eso. Y yo, hablando del tema de educación, es que me ha hecho, voy a decir gracia, pero no es la palabra. Esta mañana, respondiendo a alguien, Sánchez se le ha ocurrido decir la siguiente cosa, que la ley educativa en España la había sacado con el consenso del mundo educativo. Ah, sí. Sí, así se ha quedado tan ancho. Cuando desde aquí, cuando se hizo la ley CELA, que es la famosa ley educativa, se habló de que se había hecho por un procedimiento que era de urgencia y además no se quiso convocar a ninguna... Y recordamos la manifestación que hubo a nadie del mundo educativo al Congreso para que explicara nada, y el mundo educativo se unió por primera y única vez contra una ley desde los centros públicos a los centros privados, hasta los centros concertados, hasta los sindicatos de profesores. Con lo cual el morro, pero eso es una técnica que usa Sánchez, la usa continuamente. O sea, él dice, por ejemplo, hemos hecho lo que sea, un panel no sé qué, de ayuda a las pymes y autónomos. Y si ya están ayudadas, dice, no, era €1. Ah, vale. Pero, o sea, lo único que dice es el titular, ¿no? Hemos tenido toda la educación, se ha puesto de acuerdo mentira, o sea, se puso de acuerdo nadie. Entonces, pero claro, lo que queda es lo que dice el jefe, ¿eh? No lo olvidemos. Entonces eso hay que desmentirlo y tendría que ser el PP, Vox y Ciudadanos que desmintieran esas cosas, porque alguien, que no sé si era Inés o alguien, se lo ha tragado con patatas la frase esta. No, ahí, bueno, ahí depende también, está claro que todo con el ojo que se mire, ¿no? Porque en primer lugar escuchábamos a la portavoz de Bildu que ponía de ejemplo, bueno, la ley de eutanasia, que lógicamente totalmente en contra, porque somos partidarios de una ley de cuidados paliativos que se ayude a vivir y que no se ayude a morir o que se mate directamente. Y luego el otro ejemplo que ponía, la ley de Rider, que es surrealista que pongan eso como ejemplo, ¿no? Cuando no hubo ningún tipo de consenso y ahora están las empresas que no se han ido, como Deliveroo, que dijo, oye, esto es una inseguridad jurídica tremenda, y se marchó, echó a 4.000 riders que tenía y se marchó a invertir a otros países porque aquí decía que era una seguridad jurídica tremenda, y luego los propios riders, que el 90% estaba en contra de la ley, que prefieren ser autónomos porque les da la libertad de elegir sus horarios, de trabajar para varias empresas, etcétera, etcétera. O sea, que están totalmente en contra de los 30 y pico mil riders en España, y que lo pongan ahí como ejemplo parece un poco surrealista. Y lo que dices es que queda al final el titular, pero el titular de una mentira, ¿no? Y la ley de educación fue otra mentira que elimina la libertad de los padres a elegir la educación de los hijos, elimina la educación especial también, ¿no? O sea, la libertad de que el padre, cuando tiene un hijo con algún tipo de discapacidad, que puede elegir la educación de su hijo, y que diga que eso fue por consenso cuando estaba todo el mundo en contra, hasta los menos pensados que podrías decir que la apoyaban. Y luego lo que se pretende crear, y que también lo hemos comentado aquí más veces, es el tema de que estás creando totalmente muchos analfabetos, ¿no? Desde el punto de vista de que pueden aprobar porque tienen o sea, que los profesores pueden decir, no, es que cumple la educación ecoafectiva, no sé qué, no sé cuánto, que les va dando puntos, pero al final pasan sin tener ni ideas de matemáticas o de materias totalmente base que te hace falta para pasar de curso, y al final estás generando a gente sin ningún tipo de esfuerzo, en primer lugar, que no se valora el esfuerzo, y al final la vida real es mucho más difícil de lo que nos lo pretenden vender, y todos vamos a tener problemas y tener que solucionar esos problemas, y al final todos esos puntos de la educación lo estamos viendo ya, pero es que como siga mucho esta ley de educación, lo vamos a ver que los problemas van a ser muchísimo más mayores, porque incluso el joven cuando salga sin esa base va a ver que no está preparado para el mundo real, y los problemas psicológicos que ya están teniendo muchos, pues vamos a verlos acrecentados también. Juan Ángel. Bueno, ¿qué esperar de esta señora, no? Por otro lado, hablaba también de la capacidad que ha tenido su partido para establecer diálogos, reparación por vías democráticas, utilizando las urnas, etc. Especialmente con la que, quizá precisamente por la que les acaba de caer, por la recién bautizada como Ley Bildu. Me parece un despropósito, pero es 3/4 de lo mismo, es que venimos diciéndolo toda la mañana. Estamos hablando de unos discursos de fantasía donde es cierto que los nacionalistas, que como bien señalabas al inicio de tu intervención esta mañana, son los más contentos con todo lo que está sucediendo, los nacionalistas es verdad que tienen un pulso relativo al gobierno que en realidad
están contentos, aunque no lo parecen, no siempre lo parecen. Sí, sí. Pero no lo parecen para mejorar su poder negociador en esas mesas de diálogo y negociación que decía Rufián, ¿no? Que no es solo de diálogo, sino que es de negociación. Y esto es 3/4 de lo mismo, en este caso en Navarra y País Vasco. No, pero porque hay en las leyes, perdona Patricia, lo que bien dices, o sea, es que los independentistas, Bildu en este caso, son los que están felices, por mucho que tengan que hacer aquí el paripé, pero en las leyes, en la tramitación de las leyes, lo estamos viendo en todas las leyes, se convierte aquello en un mercado persa, cada una de las leyes, con todos los grupos que hay. Yo desde el Senado, que todavía hay más grupos, se convierte en un mercado persa, pero tengo muchas dudas de que a la hora de la verdad, o sea, no tengo dudas, vamos, a la hora de la verdad, cuando hay que votar, por mucha queja que haya habido y demás, votan con el PSOE para sacar todo adelante porque saben que si cambia el gobierno para nada van a tener todas las compravendas que están teniendo Y ahora viceversa. mismo. Por ejemplo, Viceversa, en Navarra las Chivite no concesiones. existiría su gobierno si no fuera por Bildu. Efectivamente. Sin embargo, Gabriel Rufián, y este es uno de los problemas del modelo representativo en España, no ha habido pocas ocasiones en las que ha tenido al gobierno en un pulso para aprobar casi cualquier medida, ¿no? O incluso el propio Revilla, gracias al cual hoy disfrutamos de Pedro Sánchez. Yo me quedaría con la frase resumen que dijo ayer Santiago Abascal, el presidente de Vox, que es, una vez más, además la han repetido mucho en su discurso político, están dando a los jóvenes las migajas que roban a sus padres a través de los impuestos. Y es muy esclarecedora este enunciado, porque es así. ¿De qué sirve, ¿no?, poder estudiar si no tengo para pagarme la calefacción en mi casa, para pagarme la luz, precisamente para poder estudiar vía online, ¿no? O toda esa inversión que quería hacer precisamente en materia educativa el presidente del Gobierno para preparar a nuestros jóvenes? Muy bien, pero ahora lo importante es tener con qué abrigarnos en invierno. Entonces, este orden de prioridades que ha marcado el Gobierno y que sin duda es, una vez más, mostrar cuál es su programa electoral de cara a 2023, cuando no está solucionando las verdaderas cuestiones de cara a este invierno, pues sinceramente creo que sobra del debate político ahora mismo. Entonces, ya que has nombrado a Rufián, ayer fue muy claro Rufián cuando no dijo eso. Sino Le devolvió el carnet de socialista, Pedro Sánchez. Claro, lo que vino a decir es nos vamos a hundir nosotros por su culpa. Con lo cual, lo de los independentistas que están bien, sí, por una parte les va muy bien, porque en el cambalache o el juego este les está saliendo de pegada, ¿no? Porque por poco cobran mucho. Pero claro, lo que pueden acabar es pasándole lo que le pasó en la época de Zapatero a todos los varones y a los alcaldes, y le va a pasar ahora, que es que se van todos a casa, ¿eh? Y eso ya no gusta tanto, claro, que te arrastre, que es lo que dijo Rufián, que Pedro Sánchez, por no diagnosticar, por no llegar a lo que la gente cree, lo de la nevera que decía, etcétera, pues va a conseguir que perdamos las elecciones todos, los que le estamos apoyando. Y eso ya no les gusta nada, porque tampoco creáis, o sea, ellos saben que con el PSOE sacan mucho, pero con el PP tampoco creas que son bancos, Acordaos de la famosa frase, y esa no te gustará, pero es histórica, de Arzallus después de negociar con Aznar. No sé cuántos años me costó lo que he conseguido en pocas horas, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, los dos grandes partidos pecan de lo mismo en eso, que es que como necesitan un tercero para afianzar su posición en el Congreso, en el Senado, frente a las leyes, no les queda más remedio que pagar. Y eso solo se arreglará de una manera determinada, que es que se pusieran de acuerdo para limpiar eso cambiando la ley electoral, pero no lo quieren hacer. El pecado principal es del sistema. Yo recuerdo que en su momento, cuando eso pasaba en un sitio que era muy exagerado, que eran Baleares, en Baleares era súper exagerado, y te decían en privado los dos cabezas de lista, que en aquel momento yo tenía trato con ellos, me decían, es que la puñetera de la Munar nos va a exigir el oro y el moro, pero claro, es más barata ella que el contrario. O sea, el PP decía, es más barato comprar a Munar que comprar al PSOE. Y el PSOE decía, es más barato comprar a Munar que comprar al PP. Y decía, ¿y por qué no os ponéis de acuerdo? Porque os costaría 2 meses. Os ponéis de acuerdo los dos en repartiros todo y que la Munar no se coma ni un concejal de mando y dura 2 minutos porque viven de la subvención. Que me es más barato esto que lo otro. Pues nada, así estamos. Y otra cosa que sacó Gabriel Rufián a colación, que ahora que estamos hablando de la educación, una cuestión muy grave, y es que dijo que no hay ningún problema en Cataluña con el castellano, por no decir español. Y eso lo dijo, lo reiteró, y la verdad es muy preocupante, porque lo cierto es que sí que hay un problema. Es que el Gobierno, el Ejecutivo Central, no está interviniendo los órganos que incumplen las sentencias del TSJ para la aplicación del castellano, del español, para que los niños, por los que tan preocupados están por su educación en España, puedan estudiar y vivir más allá de Cataluña. Fíjate que el argumento no fue entrar. El argumento es que usan siempre es que no hay problemas en la calle. O
El argumento es que en la sociedad real en Cataluña no hay problemas. Y entonces, si no hay problemas, es que lo que se hace está bien hecho. Y por tanto, si tú quieres cambiar lo que se hace, estás creando problemas. Ese es el gran argumento. Claro, si resulta que hay unos señores que piden una cosa y no se les da, un tribunal que decreta y no se le hace caso, y ya tenemos el problema. No estamos hablando de la calle, porque en la calle la gente es más educada que los políticos. Y sin embargo no es verdad que falta en... acción social en la calle, no como en Holanda y otras cuestiones que veremos luego, pero en España falta acción social. Pero claro, ¿qué va a hacer la pobre gente que no llega a fin de mes? Tampoco tiene tiempo para manifestarse y falta esa acción social. ¿Cuándo va a suceder? Ahora que se ha desprotegido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la modificación de la Ley de Seguridad Nacional, pues cuando un gobierno de derecha entre en el gobierno, ¿no? Y entonces la gente sí saldrá a la calle y le echará la culpa a los recortes que aplique la derecha, que ya debieran estar siendo aplicados por este Ejecutivo socialista, que solo gasta y genera más gastos aún. A mí ayer me gustó mucho Cuca Gamarra porque le recordó a Pedro Sánchez quién había sido el de los recortes en España, cosa que aquí hemos dicho 200 veces y que nadie dice. O sea, todo el mundo acepta que los recortes los hizo Rajoy, cuando los recortes los hizo Zapatero. Pero nadie lo dice esto, ni siquiera el PP, hasta ayer. Y dije, por fin, alguien del PP, porque eso tendríais que hacerlo cada día. Tendríais que hacerlo cada vez que discuten algo así, perder un minuto en el minuto de silencio me pareció perfecto, pero perder siempre 30 segundos en cualquier intervención para recordarle quién ha sido el que ha llevado el paro al máximo, el que bajó el sueldo de los funcionarios, les quitó los días moscosos, cascosos y revoltosos, que no sé quiénes son, porque no he sido nunca funcionario, quién paró las pensiones, todo eso. ¿Quién hizo esto? Se llama señor Zapatero. No se llama Rajoy. Sí, con el voto Rajoy subió con impuestos. el voto de Sánchez. Y ahora nos con el tenemos voto que ir a de una Sánchez. pausa de publicidad. Enseguida volvemos. Nuestros ciudadanos tienen dos opciones. Deben elegir qué creen: el diagnóstico del curandero o el diagnóstico de los médicos especialistas. El curandero nos dice que la inflación es culpa del gobierno y que, por tanto, con otro gobierno esto no hubiera sucedido. Lo que nos dicen los médicos especialistas de la economía es que el desbocado crecimiento de los precios ha sido provocado por el encadenamiento de dos perturbaciones internacionales únicas en la historia reciente. La primera, la pandemia; la segunda, la guerra de Putin en Ucrania. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:30 de la tarde, y nos vamos de nuevo hasta el Congreso de los Diputados porque mañana jueves se aprueba la Ley de Memoria Democrática. Marín Vallejo. Sí, Alba, muy buenas tardes. Continuamos aquí en medio de la intervención de la portavoz de H. Bildu, Merche Aizpurua, y es que es precisamente su grupo parlamentario el que ha pactado con el Gobierno esa aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática que tanta polémica ha causado. Y es que entre sus puntos está el de cambiar el nombre al Valle de los Caídos por Cuelgamuros. Además, se ampliará la aplicación temporal hasta el año 1983, el año en el que los GAL empezaron a actuar. Además de esto, se reconocen como víctimas las lenguas cooficiales, o sea, el catalán, el euskera y el gallego. Se declarará además ilegal el sistema franquista y se retirarán los títulos nobiliarios que se le hayan dado a dirigentes franquistas. Una nueva ley que ha levantado bastante polémica, sobre todo pues bueno, por ese pacto del Gobierno con EH Bildu. Y a Francia tenemos una nota en cuanto al funcionamiento del Gobierno que es muy similar a la del año anterior, y hay una nota muy alta en pluralismo democrático y también en funcionamiento de nuestra democracia. Y donde efectivamente tenemos un problema, pero es un problema más de corte, no de arquitectura institucional, sino de actitud democrática por parte de algunos grupos parlamentarios, es en la actitud obstruccionista, en este caso del principal partido de la oposición, que continúa después de 1000 días bloqueando la renovación de dos organismos tan importantes como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que ahí es donde efectivamente pues tenemos una carencia, tenemos una debilidad, y me gustaría, en fin, aprovechar también este comentario para pedir de nuevo al principal partido de la oposición que de una vez por todas, en fin, deje de tener al Consejo y al Tribunal Constitucional rehén de una política obstruccionista que nada ayuda ni a la democracia ni al correcto funcionamiento de la misma. Pedro Sánchez respondiendo a H. Bildu. Bueno, como les decía, para esta tarde hay convocada una manifestación frente a las puertas del Congreso por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Hablamos precisamente con Guillermo Rocafort. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está yendo esta recogida de firmas? ¿Cuántas nos faltan?
Bueno, se han presentado esta mañana un total de 67.700 firmas por el registro del Congreso de los Diputados, con un pendrive donde iban todos los datos y una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios para que tengan en cuenta lo que consideramos que es un clamor, porque son firmas que se han recogido en menos de una semana. Entonces, si hubiéramos estado meses, pues habríamos tenido probablemente millones, ¿no? Desde luego hay un gran rechazo de la sociedad española en su conjunto a esta ley, que es una ley totalitaria, y además que va avalada, impulsada y refrendada por la banda terrorista ETA, que es lo peor de todo, desde luego. ¿Están recibiendo apoyos de algún partido político? Bueno, vamos a ver, se están adhiriendo distintas organizaciones, movimientos sociales, movimientos cívicos. Pretendemos que sea una convocatoria absolutamente transversal de gente de ley y de orden. Entonces, estamos muy contentos porque, bueno, hay distintos foros, distintos grupos que ahora mismo pues en las redes sociales lo están moviendo mucho y esperemos que sea un completo éxito. Bueno, estamos viendo cómo Pedro Sánchez sigue manteniendo los guiños a los herederos de ETA y con esta ley de memoria democrática, que es un error gravísimo. Incluso ayer veíamos cómo se hacía un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco en el Congreso de los Diputados y Meritxell Batet no era capaz ni siquiera de levantarse. Pues sí, la verdad es que el aval que hacen los herederos políticos de esta ley de memoria democrática demuestra pues, que es mala para España, porque una organización terrorista que ha matado a 1.000 personas y además todavía quedan 400 crímenes sin esclarecer, lo que tendría que hacer este gobierno socialcomunista es poner todo su esfuerzo en aclarar, digamos, la memoria de esos crímenes sin resolver, como ha pasado en otros países, pero parece que quieren solucionar cuestiones ya cerradas de hace más de casi un siglo, mientras que la historia más reciente de España intentan ponerle el tipes y crear un relato que lo que hace es pues, avalar y justificar que durante muchas décadas la banda terrorista de la ultraizquierda ETA haya tenido aterrorizado al conjunto de la sociedad española, hasta el punto de que al final ese relato que se va a acabar imponiendo es el de la banda terrorista ETA, por obra y gracia de Pedro Sánchez y su debilidad política y esquizofrenia mental, ¿no? Le pregunta José María Fracas. Sí, Guillermo, mira, es que ayer, no sé si seguiste el debate o tenías cosas más serias que hacer, yo por trabajo no me tocaba más remedio, y en un momento determinado Pedro Sánchez, no sé dirigiéndose a quién, habló de esta ley y claro, lo que vino a decir es que la ley lo que hace es intentar arreglar las desigualdades, hacer justicia, o sea, lanzó una serie de cosas que diciendo, ¿y cómo ustedes se oponen a esto? Claro, ¿quién se opone a que la verdad sea verdadera, a que la bondad sea excelsa y a que los malos sean castigados? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa ley en concreto que la hace tan repugnante? Además de que la promueva Bildu. Pero digo, pero en concreto, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Acabas de decir algo ahora mismo, pero supongo que hay más. Bueno, hay muchísimo más. La verdad es que daría para pues, varios días hablar algunas cosas, para que tengamos argumentos sin leerla, porque yo desgraciadamente no me la he leído. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta ley que no aplica la ley de memoria histórica europea, que habla de la condena del comunismo y de que hay que eliminar de los espacios públicos todo símbolo comunista. Es una cosa que se está aplicando en el resto de Europa y aquí en este caso pues no se aplica, O sea, nosotros estamos, digamos, al margen de la legislación europea a este respecto. Hay que traer a colación la resolución del Parlamento Europeo de finales del 2019 que precisamente ahonda en bueno, pues que hay que borrar esa idea, movimiento político totalitario y genocida que fue bueno, pues fue el comunismo, ¿no? Otras cuestiones también interesantes, bueno, pues se podría decir, por ejemplo, que al transponer o al aplicar en la legislación española normativa internacional, por ejemplo, de la ONU y de distintas organizaciones internacionales o leyes internacionales, tendría que tener esta ley, por ejemplo, el aval o el informe correspondiente del Consejo de Estado, cosa que no se ha hecho, ¿no? Es decir, la ley, desde un punto de vista formal, adolece de ya lo dijo la ABC en un titular, en una portada, de más de 100 errores, que fueron localizados. Pero ya si entramos en el fondo de la cuestión, es una ley absolutamente maniquea, falsa, que impone un único relato de la historia, que niega los crímenes que causó el Frente Popular, como por ejemplo en Paracuellos. Ayer salió una noticia muy buena en el The Objective, que en relación a que la Generalitat se está negando sistemáticamente a actuar
en la mayor fosa que hay en Cataluña, que es la de Montcada y Reixac, donde fueron asesinados miles y miles de personas, gente humilde, panaderos, agricultores, simplemente por el mero hecho de ser españoles, ser católicos. Entonces la Generalitat, y está pasando también en el resto del Estado, solamente están haciendo actuaciones de dignificación de fosas que dicen ellos que son de víctimas causadas por la España nacional. Pero no olvidemos que las principales fosas que hay en España, y eso demuestra que muchas veces cuando se encuentran fosas se dan cuenta que son personas pues con símbolos religiosos, con cruces o con distintivos nacionales, y automáticamente tapan esa fosa, como pasó, por ejemplo, con la que encontraron en Alcalá de Henares, que es donde probablemente esté Andreu Nin, que fue asesinado por los comunistas, y en esa fosa pues llegó Zapatero y echaron cemento y la contaminaron. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos, impone un único relato a la historia, con lo cual los historiadores ya no podemos mantener posturas disidentes, y además lo que hace es legitimar, amnistiar e indultar los crímenes que causó el Frente Popular en España, empezando por el que tuvo hoy lugar hace exactamente 86 años, ese gran magnicidio, que fue un crimen imputable al PSOE, como el asesinato del jefe de la oposición al PSOE, que era don José Calvo Sotelo, que fue asesinado por sicarios del Partido Socialista, ¿no? Entonces, claro, realmente están creando un relato absolutamente falso, y entonces quieren que los nuevos españoles creamos y se desarrollen y estudien la historia en base a mentiras, y además con amenazas de penas, digamos, gubernativas y penas de cárcel a aquellos que mantengamos posturas disidentes, y lo único que intentan es generar odio en la juventud española, ¿no? Porque realmente si ha habido un partido responsable del comienzo de las guerras civiles es el PSOE. Entonces, que el PSOE venga de la mano de la ETA con esta ley nos hace una idea de la esquizofrenia y, de luego, el peligro gravísimo que sufre nuestra nación, porque a partir de ahora se podrá encubrir cualquier mentira y legitimar cualquier crimen, porque eso es lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista de la mano de la ETA con ese proyecto de ley de memoria democrática. Por lo tanto, las situaciones de emergencia nacional y de seguridad nacional, vamos, yo creo que así lo deben de considerar la gran mayoría de los españoles, que son gente pacífica y que lo que quieren es vivir en armonía y en reconciliación, que es lo que todos deseamos. Pero este partido viene a agitar lo peor de nuestro pasado para autojustificarse y seguir cometiendo todo tipo de demasías y de excesos, como lo que estamos viendo con el señor Pedro Sánchez. O sea, es la anterior ley estropeada. Estropeada todavía más, quiero decir. Absolutamente, absolutamente. Aparte de que es una chapuza, como también lo era la antigua ley, es como la versión 2.0 de la ley de Zapatero, ¿no? Entonces es otra vuelta a tuerca. Lo que pasa al final, la tuerca está mellada, y desde luego ya la gente cada vez señala más al Partido Socialista Obrero Español como un partido con un pasado criminal del que tendría que dar cuenta a todos los españoles, como por ejemplo el oro que se llevaron en el Yate Vita, con el que se financiaron los dirigentes socialistas, un retiro dorado en el exilio en México, mientras millones de españoles pasaban hambre y calamidades por una guerra que causó el Partido Socialista, que, por cierto, en el año 77 un senador socialista que se apellidaba Prats dijo que en las primeras cortes que hubiera democráticas el PSOE daría cuenta y rendiría cuentas de todo el latrocinio que supuso el Yate Vita. Lo que pasa, todavía estamos esperando a que el Partido Socialista rinda cuentas de todo lo que expoliaron, no solamente al Estado español, sino también a millones de familias, que es que les quitaron todo. O sea, hay que pensar que el Partido Socialista, al comienzo de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil, hizo de la confiscación, del saqueo y del crimen una forma de hacer política. No me extraña que perdieran la guerra, porque desde esas posiciones, digamos, criminales, cualquier posición en el frente es insostenible, ¿no? Pues Guillermo Rocafort, nos vemos esta tarde en las puertas del Congreso de los Diputados a las 8 en punto, porque se ha cambiado la hora por el calor que está haciendo estos días. Desde luego, animar a todos los oyentes a que vengan, y va a ser una jornada reivindicativa, por supuesto pacífica. Vamos a dar una lección, sobre todo a la izquierda, del cóctel molotov, de la caleborroca y de los adoquines, que los patriotas nos sabemos manifestar pacíficamente y respetando a todas las personas. Bueno, la semana pasada, ya una última cuestión, hubo una concentración de neos también a las puertas del Congreso de los Diputados a favor de las víctimas de ETA, y sin embargo les desalojaron, les echaron un poquito más hacia abajo. No sé si sospechan que les puede pasar lo mismo. Bueno, nosotros agradecemos a esta organización que se haya sumado a nuestra convocatoria, por supuesto, y desde luego esperemos que no. Nosotros vamos a apostar por la visibilidad a la que tenemos derecho, porque el derecho de manifestarse
es un derecho fundamental amparado y protegido por la Constitución. Entonces, mientras siga existiendo, lo vamos a ejercer y, de luego, pues si tenemos que hablar con la fuerza del orden para que se garantice nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad de concentración, pues hablaremos con ellos y, de luego, nuestra colaboración va a ser plena, como siempre ha sido hasta el momento en que hemos tenido cualquier acto público, ¿no? Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Javier Puente. Sí, bueno, lo ha explicado muy bien Guillermo, ¿no? Lo que es la ley Bildu. 3 puntos quería resaltar un poco en base a todo lo que hemos estado escuchando. En primer lugar, me parece tremendo me parece tremendo todo, ¿no? Pero en primer lugar, el día, hoy hace 25 años que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, un héroe de nuestra libertad al que deberíamos de estar haciendo homenajes continuamente, y los españoles totalmente pues, agradecidos y defendiendo esa libertad, y que el día en que hace 25 años que le asesinó la banda terrorista ETA, y que todos los que tenemos una edad, pues es que era imposible, ¿no?, que pasar por alto lo que se vivió esos días, y que un día como hoy se vaya a aprobar una ley de este estilo, ¿no? Eso como primer punto. Eso, hoy es Calvo Sotelo. Hoy hace 25 años que murió Miguel Ángel Blanco. Fue anteayer. El 13 de julio. Es el día que falleció. Porque le matan ayer. O sea, pero se muere hoy. Muere hoy, efectivamente. Hoy el día que murió fue el 13 de Vale. O sea, 25 años. Bueno, si hubiese sido ayer, hubiese sido el mismo caso. No me parece tremendo que en estos días que se está aprobando, pero bueno, ya hace 25 años. Luego, en segundo lugar, y aquí vuelvo al principio del debate que hemos tenido aquí, que en el debate de Estado de la Nación, en lo que están los problemas de los españoles que hemos comentado aquí, que no voy a ahondar en todos los problemas que tenemos o que tienen todos los españoles, que se esté hablando de lo que pasó hace más de 80 años y sacando temas que para nada van en pro de una concordia, de una unidad de país, sino que todo lo contrario, ¿no? Generando división, generando odio. Yo en mi casa, ni mis abuelos ni mis padres jamás me han hablado de la guerra, era algo que ya estaba totalmente pasado, y que ahora, más de 80 años después, que se venga con estos relatos, pues me parece tremendo. Que no es, o sea, yo creo que nunca es el momento. Yo creo que la transición está ahí, la transición que se hizo, se perdonó, España fue unida hacia adelante, y yo creo que esa transición es lo que deberíamos de seguir, y trabajar en esa unión y no en el odio y en la confrontación que están generando estas leyes. Y luego el tercer punto, ¿no? Memoria democrática, o sea, que el gobierno esté comprando o que esté dejando que el relato lo hagan los testaferros de los herederos de ETA, de aquellos que, como bien ha dicho Guillermo, que realizaron casi 1000 asesinatos, y que sean esos los que estén poniendo sobre la mesa el relato, el texto, cómo fue aquello, me parece tremendo, ¿no? Y que el gobierno acepte el relato de esos herederos o de esos testaferros de los herederos de ETA, me parece realmente tremendo, porque no es ni memoria, porque es todo, me ha pasado en una mentira, y mucho menos democrático. O sea, no tiene para nada, es todo jugar con el lenguaje, y por eso, bueno, del Partido Popular totalmente en contra, y derogaremos esa ley Bildu en cuanto lleguemos, pues, o sea, porque nos parece, bueno, no voy a entrar en todo lo que ha comentado Guillermo, ¿no?, que me parece tremendo, y que para nada es ni el momento, ni debería serlo nunca ese momento, vamos. Vamos a dejar a un lado la política nacional y vamos a hablar de Twitter, porque ha demandado a Elon Musk para forzarle a comprar la empresa. Se avecina una guerra monumental entre el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y la conocida red social Twitter. El pajarito azul quiere que Musk complete la adquisición de $44 millones, y el presidente del Consejo de Administración ya ha presentado una demanda para que esto ocurra. Una contienda que ha surgido porque Musk dice que la empresa le ha engañado sobre el porcentaje de cuentas falsas que la app tiene en sus servidores. En un principio, Twitter quería demostrar que las cuentas falsas sumaban menos del 5%, y el magnate sospechaba que eran del 20%. La red social denuncia que Musk no puede firmar un contrato y después ser libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa, destruir el valor de los accionistas y echarse atrás. Le califican de hipócrita. La indemnización que Musk tendría que pagar sería de 1.000 millones de euros. En cambio, el magnate ha respondido a Twitter subiendo una foto en la propia red social, burlándose diciendo: dijeron que no podía comprar Twitter. Entonces decidieron no darme su información sobre bots. Ahora quieren obligarme a comprar Twitter en los juzgados y deberán revelar la información sobre los bots en un juzgado. Pues bien, en este conflicto hay más figuras relevantes que han querido comentar el asunto, como el expresidente de los Estados Unidos, que reiteraba lo que ya había anunciado, que la compra de Twitter por parte de Musk no iba a terminar sucediendo. No va a comprar Twitter.
¿Dónde habéis oído eso antes? ¿De mí? De una cuenta falsa, ha dicho falsa. Hay muchas. No, está metido en un lío. ¿Sabéis lo que dijo el otro día? Oh, nunca he votado a un republicano. Y yo le dije, no sabía eso, me dijiste que me votaste. Así que es otro artista de mierda. Pero no lo va a comprar. Por ahora la situación está en el aire, pero las acciones siguen bajando y parece que el único que podrá detenerlo es un juez. ¿Quién saldrá ganando? Lo veremos, ¿qué os parece? Eso no sé cómo acabará legalmente, porque está claro que si tú compras una empresa con unas condiciones y después descubres que las condiciones son fraudulentas, entonces supongo que judicialmente tienes la opción de echarte atrás. Pero eso serán las leyes de cada país las que lo decidan. En teoría este hombre compra una cosa y después se da cuenta de que eso, de que el 5% de cuentas falsas es falso y que son muchas más. También es verdad que no había que ser un genio para saber eso. Con preguntar a los usuarios, Bueno, así tenías la garantía opinativa, no la garantía real. Como no han sido capaces los otros de certificar vía, no sé qué, en España sería notariar, ahí no sé cuántas cuentas son reales y cuántas cuentas son falsas, se ha echado para atrás. Lo raro es que esto suceda ahora, vamos, yo estoy casi segura que el señor Musk ya conocía la situación. Cuando se acometen operaciones mercantiles de esa índole, se realiza lo que se conoce como una due diligence y conoces perfectamente los activos y los pasivos de la sociedad. Por tanto, a saber si este señor ya no tenía de antemano conocimiento sobre ese 5% dudoso y aún así se metió en el río, porque el poder, el cuarto poder, y más en esta cuestión como es la red social, donde están absolutamente todas las personalidades políticas del mundo y fuente de información primaria, incluso ya por delante de los medios de comunicación. En fin, a mí me parece muy difícil de comprender que no tuviese ya conocimiento de esto, y más cuando repito, en operaciones de esta índole mercantiles siempre, sí o sí, se realiza una due diligence y se paga por este proceso de verificación en la adquisición de cualquier empresa. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? ¿De que está llevándolos al límite para que bajen el precio? No, yo creo Pero eso da igual, porque las condiciones pactadas en un contrato, incluso en el previo proceso de adquisición de una empresa, cuando realizas la verificación del activo y el pasivo, ya se tiene un conocimiento e incluso se pone un precio gracias a ese proceso, si el pasivo, por lo que sea, o bueno, porque hay un know-how o ciertos valores, es decir, se cuantifica. Por tanto, eso de que ahora intente bajar el precio lo veo difícil. Eso sí, si incurre en algún incumplimiento de alguna cláusula, ahí sí te doy la razón. Eso podría significar a lo mejor un cambio de condiciones en el propio proceso de compra. La manera que lo explicas, hay que reconocer que es chocante, o sea que, porque si para comprar cualquier cosa investigas 20 veces, que un tío de estos vaya ojo, es muy fuerte. No, habrá que atender al texto del contrato y, por supuesto, a la legislación vigente, ¿no? Es en el contexto de ese estudio previo, preliminar, de esa due diligence, en el que él se ha dado cuenta de que sus sospechas, bueno, se han confirmado, por así decirlo. Es posible que él no necesitara realizar toda esta parafernalia, todo este proceso para verificar que hay una cantidad de cuentas falsas pues muy superior a la que el propio Twitter admite. Y aquí ya podemos entrar en teorías, o mejor dicho, en hipótesis, ¿no?, que hay que probar. Una de ellas es que lo que quiere es sencillamente depreciar la red social, con escándalos varios. Ya lo consiguió una vez y ahora parece que lo puede conseguir en una segunda ocasión, ¿no? Porque, bueno, eso le costaría dinero a Musk, ¿no? Si de verdad se probase... Bueno, le costaría dinero si le multan por incumplimiento del contrato, pero si tiene razón, al revés, es la red social la que además, ante una perspectiva de compra, ¿no?, de una inyección de capital, luego resulta que no sucede, hay muchos compradores que se suman al carro para ver subir sus activos. En plena compra es que me parece tan extraño, porque en unas operaciones de esta índole, yo es que he participado, parte de eso me dedicaba antes, ¿no?, a la realización de due diligence. Me parece increíble que esté sucediendo, pero claro, como aquí interviene el poder de los medios de comunicación y de la información, habría que ver la legislación aplicable. Y tampoco dejaría al margen al peso relativo que tiene aquí también la influencia política, es decir, el propio Musk puede haber sufrido pues presiones políticas y en última instancia, o en último momento, mejor dicho, ha decidido pues no meterse en este berenjenal, que no es otra cosa. Sí, yo ahí un poco en ese último detalle, ¿no?, era un poco en lo que iba la intervención. Claro, la persona más rica del mundo, 44.000 millones de euros o de dólares, vamos, para comprar una red social.
que no puede haber detrás de que luego se eche para atrás, más allá de temas de contrato, temas de que bueno, las cuentas falsas puede ser una excusa. Pero nosotros nos ponemos ahora en situación de las influencias políticas, ¿no?, que comenta Juan. Twitter en su momento, o sea, una persona, el dueño de Twitter, vamos a decir el director general, decide que el presidente de Estados Unidos le elimina la cuenta. Al presidente de Estados Unidos, no estamos hablando a Javier Puente o al que sea, no, al presidente de Estados Unidos yo le quito la cuenta, ¿no? El poder que tiene esa red social. Y es que estamos en un punto del poder de estas redes sociales, que aquí hemos estado hablando antes de la banca, de las empresas energéticas y tal, del poder que tiene, los oligopolios, las gasolineras. Pero es que a nivel mundial, tú ahora, vamos a poner un ejemplo, Feijóo. Vamos a suponer que se juntan 3 personas, el de Facebook, el de Twitter y el de Google. Los tres mandamases. Esto parece como la distopía de ayer del Congreso. De esos 3. Se juntan esos 3 y dicen, coger todas las programaciones, al final esto es inteligencia artificial, una programación muy básica de las plataformas, quitar a Feijóo de todas las plataformas. O sea, 3 tíos deciden que Feijóo no va a aparecer en ninguna búsqueda de Google, en ningún tipo de publicación que vayas a hacer en Facebook, que Javier Puente dice Feijóo tal, no, esa no va a aparecer, la ocultamos, y el de Twitter dice exactamente lo mismo, y desaparece. O sea, la carrera política de Feijóo se ha acabado. O sea, pongo el ejemplo de Feijóo porque es mi caso, pero te hablo de Pedro Sánchez, te hablo del propio Trump o del que sea, ¿no? Te lo quitan y dices, oye, ya desapareció. O sea, 3 personas que se han juntado y pueden decidir qué persona se va a presentar en qué lugar del mundo o qué persona directamente le hunden en cualquier lugar del mundo. Y eso es así, ¿no? Dices, o sea, por eso que yo creo que hay mucho más de que haya encontrado el 5% de cuentas falsas o no, sino que toda la información que hay, además de que ya está demostrado de la influencia que tú puedes tener en cualquier elección de las publicaciones que hace una red social, ¿no? O sea que yo creo que hay mucho más ahí detrás de que diga, no, ¿cómo que va a ser ahora Elon Musk el que controla lo que se va a publicar ahí o no? Porque no deja de ser una empresa privada, ¿no? O sea, yo dentro de aquí, el dueño del Toro o el que maneja aquí es el que decide si yo vengo o no vengo, ¿no? O sea, que al final es una empresa privada y puede tomar sus propias decisiones. Sí, pero cuidado porque cuando una empresa privada tiene repercusión pública, sí que es en cierta manera controlable por los estados. Lo que pasa es que Twitter, claro, se mueve en territorio de nadie y se añade el aliciente de que es una cuestión informática. Y la legislación sobre cuestiones de cloud computing y todas estas cosas, es decir, empresas que funcionan mayoritariamente a través de Internet, es mucho más complejo el tema. Pero en todo caso, cuando estás de alguna forma incidiendo en la opinión pública mundial, nada más y nada menos, de alguna forma hay organismos reguladores a nivel internacional que pueden incidir. Sí, pero es que de Estados Unidos pues habrá que ver quién dirige ese organismo regulador. Trump mismo avisó de que iba a cambiar la legislación para que Twitter entrara con la legislación de medio de comunicación, que es distinta que Chollo. Porque claro, el medio de comunicación, cuando cualquier periódico, el Debate, publica algo, según lo que publique, le cae el pelo al debate. En cambio, en Twitter no. En Twitter te cae el pelo a ti, no a Twitter. Y eso es una cosa. Y sin embargo, con lo cual hay que regularlo, por eso hay que cambiar. Pero la otra cosa es que es tan peligroso que sea Elon Musk el que controla Twitter, que sea Pepito de los palotes. Con lo cual, lo que está claro es que los estados tienen que protegerse frente a ese tipo de empresas que actúan como les da la gana y además globalizando el tema, porque está en Estados Unidos pero te machaca en España. Eso es una legislación que no está completa en ningún sitio. Sí, José María, pero ahí lo has comentado tú, al que dijo que lo iba a hacer, desapareció de la cuenta. Sí. Es que ese fue su error, no hacerlo. Nos vamos hasta las puertas del Congreso de los Diputados. Marién Vallejo, resumen de la mañana de hoy. Sí, muy buenas tardes. Parece que tenemos un problema con esa conexión. Última valoración final sobre el asunto que queráis. Porque sobre el debate, en fin, habrá que ver, claro, esta tarde se producen las propuestas de resolución y se supone que lo que ayer anunció Sánchez, o mañana son, pues mañana se producen, porque entran 150 me parece que son, y a partir de ahí los distintos grupos se posicionan a ver qué votan o no votan. Ahí veremos la realidad de todo lo que han dicho, cómo se concreta, quién se moja en una cosa o en la otra. Es lo interesante. No creo que apruebe ninguna del PP, no creo que apruebe ninguna de Ciudadanos, no creo que apruebe ninguna de Vox, y entonces eso de manos abiertas y tal, pues quedará una vez más. Ahora sí, hemos recuperado esa conexión con Marién Vallejo.
Sí, Alba, buenas tardes. Continúa, como decía, este segundo debate sobre el Estado de la Nación, una jornada que empezaba hoy con caras largas por parte de la oposición, sobre todo también con los líderes de los independentistas catalanes, y es que ha sido, por ejemplo, la portavoz de Junts la que ha dicho que los independentistas catalanes pierden poder adquisitivo y bienestar en cada minuto que permanezca Pedro Sánchez en la Moncloa. Por parte de Bildu ha sido además una de las frases más comentadas de la jornada, y es que si ayer ya fue bastante notorio que se levantasen durante ese minuto de silencio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, hoy su portavoz ha reconocido el sufrimiento que ETA causó a las víctimas y ha dicho que su objetivo es hacer leyes que permitan que ETA no vuelva nunca y esa época nunca vuelva más a España. Feijóo, por su parte, ha dicho que volvemos otra vez a 2008 con esa crisis financiera que Pedro Sánchez no quiere admitir. Sin embargo, el presidente ha recalcado que ese discurso de ayer, bastante criticado por la derecha, fue totalmente honesto y que reconoce la inflación, pero que la derecha no reconoce que ha sido por culpa de la pandemia y sobre todo por la guerra actual de Ucrania. Gracias, Marín, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja, y esta tarde a las 4 pueden seguir viendo desde esta casa, desde el Toro Televisión, el debate sobre el Estado de la Nación aquí en directo. Hoy a las 4 y mañana lo podrán seguir a las 10 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les veo mañana aquí a las 12, como siempre, en Dando Caña. Que tengan un feliz día.